La infancia de la pequeña Gorrión. Ternura y tristeza en un corazón. Frágil, blanca, muy delgada, con su cabello rizado cayendo sobre los hombros y sus ojos negros, llenos de inocencia, dolor y hambre. Edith Piaf parecía un alma extraviada en la ciudad de París. Su cuerpo desnutrido, diminuta, pero cuando comenzó a tratar de ganarse el pan, comenzó a cantar, y fue que sin saberlo de su boca, salía una voz poderosa y armoniosa que de repente transformaba la tristeza en belleza, y cada canción era un abrazo silencioso al corazón de quienes la escuchaban. Así vivió la mujer que convirtió su sufrimiento en arte y cuya ternura sigue resonando en cada nota. Edith Giovanna Gassion nació un 19 de diciembre de 1915 en París, en el pequeño y abarrotado barrio de Belleville. La ciudad, envuelta en el humo de las fábricas y el olor a pan recién horneado, vibraba con la vida de quienes luchaban por sobrevivir. Era la hija de Louis Alphonse Gassion, un acróbata ambulante que recorría los barrios llevando su arte a las plazas y mercados, y de Annie Péchegnot, una mujer joven, delicada y frágil, que no podía hacerse cargo de su hija. Desde el primer instante la vida de Edith fue un compás de soledad y abandono. Su madre, absorbida por sus propios problemas y una relación con Louis marcada por la distancia, la dejó al cuidado de su abuela materna, una mujer dura y devota que regentaba un burdel en la calle Hautes-Bornes. Allí, entre risas nerviosas de clientes y el aroma intenso de perfumes baratos mezclados con tabaco, Edith pasó sus primeros años. Su niñez transcurría en habitaciones austeras, con paredes desconchadas y cortinas raídas que apenas protegían del frío y la luz inclemente del invierno parisino. La humedad calaba los huesos y los olores del lugar se mezclaban con la suciedad de las calles. Su padre, Luis, aparecía de manera esporádica, trayendo consigo historias de circo, acrobacias imposibles y risas efímeras que duraban pocas horas. Edith, una niña pequeña y de ojos grandes y negros, absorbía cada gesto, cada palabra, como si fueran gotas de luz en medio de su tristeza cotidiana. Su cuerpo era frágil, su voz, aún infantil, poseía un timbre áspero y potente que nadie sabía que algún día encendería los escenarios de París y el mundo. A los 9 años, la pequeña fue enviada a vivir con su abuelo paterno, un hombre rígido y autoritario que apenas mostraba afecto. La calle de Belleville, con sus adoquines irregulares y casas de piedra cubiertas de musgo, se convirtió en su patio de juegos y su prisión. Entre la basura, los gatos callejeros y los vendedores ambulantes, Edith aprendió a observar, a escuchar, a guardar en su memoria cada rostro y cada historia que la rodeaba. Su vida era un constante desfile de luces y sombras, el color de las farolas que se encendían al atardecer, el frío cortante de la mañana y la música distante de los cafés que la hacían soñar con un mundo distinto. Su madre, Annie, reaparecía a ratos, trayendo consigo la promesa de afecto que se desvanecía demasiado rápido. Edith la esperaba en las escaleras de piedra, pero muchas veces se encontraba con la decepción. Su madre regresaba a su mundo de problemas y amores pasajeros, dejando a la niña sola, con su tristeza y un hambre constante que no solo era de comida, sino de cariño. A los 11 años, Edith comenzó a cantar en la calle, bajo la lluvia y el viento, con un pequeño sombrero de fieltro para recoger monedas. Su voz, aunque infantil, tenía un matiz áspero y emocional que hacía que los transeúntes se detuvieran. Algunos dejaban unas monedas, otros solo la miraban con lástima o curiosidad. En cada canción, Edith vertía la pena de su infancia, la soledad de no tener un hogar estable y el vacío dejado por una madre ausente y un padre errante. El invierno en París era cruel. Las bufandas estaban hechas jirones y el frío penetraba incluso los abrigos más gruesos.
Pero Edith cantaba, levantando la mirada hacia los balcones iluminados, imaginando luces de teatros, escenarios que nunca había pisado y aplausos que algún día serían para ella. Su ropa era sencilla, faldas remendadas, blusas de tela gruesa y zapatos desgastados que golpeaban el empedrado con cada paso. El contraste entre su cuerpo frágil y la fuerza de su voz era evidente para quienes la escuchaban. Una pequeña gorrión que luchaba por volar con el único recurso que tenía, su canto, que también en esos años que comenzó a conocer la dureza del mundo adulto, robos menores, maltratos de vecinos y miradas de desprecio. Aprendió a esconder las lágrimas, a guardar la rabia y a convertir la tristeza en fuerza. Cada lágrima derramada en silencio, cada noche en vela bajo techos húmedos y fríos, sería el combustible que más tarde encendería su arte. La adolescencia de Edith Piaf estuvo marcada por la mezcla de luz y sombra, de hambre y mucha pobreza, un París que respiraba alegría y miseria a partes iguales. Después de los años de abandono y soledad, la joven aprendió a convertir su tristeza en escudo y espada, moldeando un carácter que sería fuerte, rebelde, pero al mismo tiempo vulnerable, muy vulnerable por dentro. A los 13 años, volvió a encontrarse con su padre, Luis, aunque sus apariciones eran irregulares, llenas de historias de circos itinerantes y aplausos que nunca incluían a su hija. Con él, Edith aprendió a valerse de su voz, a cantar para los transeúntes, para recolectar monedas, para sobrevivir. El barrio de Belleville y luego Montmartre se convirtieron en sus aulas de aprendizaje. Cafés llenos de humo, alcohol, luces de neón parpadeantes, artistas de toda clase, bohemios y soñadores que, aunque muchas veces crueles, le enseñaban los matices de la vida adulta. Fue en los cafés y cabarets donde comenzó a forjar su carácter. Amistades de todo tipo cruzaban su camino. Músicos improvisados, bailarinas y actores de teatro, personas sin hogar, bohemios que buscaban escapar de la miseria y algunos que solo querían aprovecharse de su talento y juventud. Edith aprendió a leer las intenciones detrás de cada sonrisa, a desconfiar del halago y a confiar únicamente en quienes la valoraban por su voz y su espíritu. Al mismo tiempo, comenzaron los primeros excesos. El alcohol y el tabaco se convirtieron en compañeros de sus noches largas, en pequeñas fugas de un mundo que la había marcado con la soledad. Cigarrillos que mantenían sus manos ocupadas, tragos que adormecían la melancolía, pero que también acentuaban su voz grave y rasgada, dándole esa cualidad única que luego la haría famosa. No eran hábitos glamorosos, eran recursos de supervivencia, de resistencia, de gritarle al mundo que, aunque pequeña y frágil, existía y no sería ignorada. Montmartre, con sus calles empedradas y luces amarillentas, sus cafés llenos de humo y risas estridentes, se convirtió en su escenario de prueba. Allí conoció a músicos como Raymond Asso, quienes comenzaron a creer en su talento y a darle oportunidades para cantar en locales más grandes. Pero la vida le enseñó que el éxito tenía un precio. La traición, los abandonos, los amores que llegaban y se iban dejando cicatrices profundas. Sus primeros amores fueron intensos y dramáticos, como ella misma. Se entregaba con pasión, pero también con miedo. Cada relación era un espejo de su infancia rota, dependencia, deseo de afecto, miedo al abandono. El dolor de perder a quienes amaba la acompañaba, y en su canto se transformaba en una mezcla de melancolía, furia y belleza que dejaba a cualquiera sin aliento. La pequeña gorrión de Montmartre había dejado atrás la infancia de frío y abandono, pero su corazón aún llevaba cicatrices profundas. Ahora, con apenas 20 años, su voz potente y cargada de emoción la había convertido en una presencia ineludible en los cabarets de París. Cada noche, en los escenarios modestos,
transformaba la tristeza en arte y los aplausos de los pocos espectadores la impulsaban a soñar con grandes teatros y fama mundial. Fue en los años 30 y 40 que conoció a Raymond Asso, un letrista y músico que creyó en ella como nadie antes lo había hecho. Asso se convirtió en mentor y guía, enseñándole a pulir su estilo, a controlar la intensidad de su voz y a interpretar con el corazón abierto, sin miedo a mostrar el dolor más íntimo. Con él, Piaf comenzó a entender que su dolor personal podía convertirse en fuerza artística, que la melancolía podía conmover multitudes y que cada lágrima derramada en secreto podía transformarse en aplausos que resonarían por teatros enteros. Pero la fama temprana no vino sin precio. Edith vivió amores intensos y tormentosos, hombres que la adoraban y la herían, que la llenaban de pasión y luego la abandonaban, dejando un vacío que ninguna canción podía llenar del todo. En sus romances con artistas, soldados y empresarios, Piaf experimentó el vértigo de la entrega total y la desesperación por la traición. Cada amor era un juego de fuego que la consumía y alimentaba al mismo tiempo. La tragedia siempre estuvo cerca. Perdió a seres queridos, enfrentó abortos, accidentes y la enfermedad que más tarde marcaría su cuerpo frágil. Durante giras por Francia y luego por Europa, la rutina de escenarios, hoteles y camerinos se mezclaba con noches de alcohol, tabaco y fármacos, usados para calmar la ansiedad, el insomnio y el dolor físico y emocional que la acompañaba. Su belleza se mezclaba con la fragilidad. Labios rojos intensos, ojos negros profundos llenos de melancolía, faldas oscuras y ajustadas que abrazaban su figura pequeña y temblorosa, siempre con la elegancia innata que la hacía inconfundible. París de esos años estaba llena de contraste, calles de adoquines mojados por la lluvia, cafés con humo de tabaco y aromas de café, hoteles elegantes junto a vecindarios pobres, teatros iluminados con focos que parecían mágicos y callejones donde la noche se sentía más oscura que la memoria de la guerra. Piaf recorría todo ese mundo, dejando su voz en cada escenario y llevando consigo las sombras de su infancia y juventud, transformando su tristeza en un arte que nadie podía ignorar. El público la adoraba, pero nadie conocía completamente el precio de su talento, la soledad tras los aplausos, las noches de insomnio y llanto en hoteles vacíos, la dependencia de los hombres y sustancias que la ayudaban a sobrellevar la presión de la fama y la intensidad de su propia sensibilidad. Sus canciones se convirtieron en himnos de la tristeza, la pasión y la resiliencia. La vida nocturna y los cabarets le enseñaron también a sobrevivir en un mundo hostil. Hombres que ofrecían protección a cambio de favores, colegas que la envidiaban y criticaban, y la necesidad de mantener siempre su fuerza interior, de no mostrar debilidad, aunque la tristeza la devorara por dentro. Cada canción que interpretaba era una confesión de su alma rota. Cada nota, cada temblor de voz era un pedazo de su infancia y juventud, de la miseria que había sufrido, de los amores perdidos y de la fuerza que la mantenía de pie. Sus faldas oscuras y ajustadas, sus labios pintados de rojo intenso, su cabello recogido en ondas, eran la marca de una mujer que convertía el dolor en arte. La bohemia parisina la abrazaba y a la vez la empujaba hacia los límites de la desesperación y la esperanza. En esos años, Edith Piaf se convirtió en la pequeña gorrión de Montmartre, frágil en cuerpo pero indomable en espíritu. El alcohol, el tabaco, los amores difíciles, la traición y la pobreza moldearon la voz y el carácter de la mujer que años después conquistaría escenarios internacionales. Pero bajo esa fortaleza siempre latía la tristeza de la niña que no tuvo madre, el vacío de la ausencia y el miedo constante al abandono. Montmartre la vio llorar bajo la lluvia, cantar bajo la luz de farolas amarillentas y reír mientras su corazón sangraba.
Cada calle, cada café, cada noche de neón y humo la moldeó, la preparó para ser la voz de los corazones rotos de París y del mundo entero. La vie en rose, non, je ne regrette rien, y tantas otras no eran simples melodías, eran confesiones de un corazón que había amado, perdido y sufrido. Cada nota llevaba el eco de las calles de Belleville, de la humedad de las habitaciones de su infancia, de los abrazos que nunca recibió y de la fuerza que encontró en su canto para nunca caer completamente. Sin embargo, la fama también trajo enemigos y envidias. Algunos colegas y empresarios intentaron aprovecharse de su talento. Otros la criticaron por sus excesos y sus relaciones turbulentas. Edith Piaf aprendió a defender su espacio, a proteger su arte y a dejar que su voz hablara por ella, convirtiéndose en la pequeña gorrión que no se rendía nunca, incluso cuando el mundo la golpeaba sin piedad. La mezcla de amor, dolor y tragedia personal se intensificó con la muerte de sus seres más cercanos. Cada pérdida marcaba su cuerpo y su alma. Enfermedades, accidentes y desengaños la empujaban hacia una fragilidad física que contrastaba con la fuerza de su interpretación. Pero en cada escenario, bajo los focos, era invencible, capaz de transmitir a los demás todo lo que la vida le había quitado, dejando que su voz se convirtiera en el refugio de quienes también habían sufrido. Montmartre, París, los teatros de toda Europa y finalmente Nueva York y Hollywood la abrazaban y admiraban mientras ella caminaba por la delgada línea entre el éxito y la tragedia, entre la fama y el aislamiento, entre la pasión y la desesperación. Cada paso que daba era un testimonio de su fuerza y de su capacidad para convertir la tristeza más profunda en arte eterno, dejando que el mundo viera en ella la encarnación de la belleza frágil y poderosa del espíritu humano. El ocaso del gorrión, la vida de Edith Piaf, la pequeña gorrión que había cantado la tristeza y la pasión de París, alcanzó su clímax entre luces de escenarios y sombras de dolor. Su voz ahora recorría los teatros más grandes de Europa y América. Los nombres de su repertorio eran conocidos por todos: La vie en rose, Milord, non, je ne regrette rien. Sin embargo, detrás del aplauso, su corazón estaba marcado por tragedias que jamás pudieron borrarse. Uno de los golpes más devastadores fue la muerte de su gran amor, el joven boxeador Marcel Cerdan, su novio, quien falleció en un accidente aéreo mientras viajaba a verla. Estaban muy enamorados, y ella le pidió que fuera a verla, y él, por complacerla, tomó ese avión. Edith, que había esperado con ilusión ese encuentro, recibió la noticia como un rayo que partió su corazón en 1000 pedazos. El mundo pareció oscurecerse para ella. Los escenarios perdieron temporalmente su brillo, y la música que antes la llenaba de vida, ahora sonaba como un eco de su dolor. Ella jamás se perdonó, siempre pensó que fue su culpa. En sus canciones posteriores, cada nota estaba impregnada de esa tristeza inmensa y de un amor que la muerte le arrebató. Y cada lágrima que derramaba en secreto hablaba de la fragilidad de la felicidad. Sus excesos se intensificaron. El alcohol y los fármacos que antes le ayudaban a calmar la ansiedad, ahora se convirtieron en compañeros inseparables, intentando adormecer la pena que la perseguía sin tregua. Sus noches eran largas y solitarias, recorriendo los hoteles de París y Nueva York, con cortinas pesadas que apenas dejaban pasar la luz de la luna, mientras la lluvia golpeaba los cristales, como un recordatorio de su infancia perdida. El París de esos años, con calles húmedas y adoquinadas, cafés llenos de humo de tabaco y luces amarillentas, se convirtió en el escenario silencioso de su dolor. Sus pasos eran vacilantes y su figura, pequeña y frágil, se movía entre la multitud con la elegancia innata de quien conoce el peso de la vida y la belleza de la música. La gente la miraba con admiración,
pero pocos podían comprender que cada sonrisa que mostraba era un esfuerzo consciente, que cada aplauso era un bálsamo temporal para un corazón herido. Los amores siguieron llegando y marchándose. Algunos intentaban llenar el vacío que Marcel había dejado, otros simplemente admiraban su fama y talento. Pero Edith siempre buscaba la ternura verdadera, ese abrazo que mitigara la soledad que había llevado desde su infancia. Cada canción, cada interpretación, era una carta de amor de su corazón a la vida y al dolor, una confesión íntima que convertía el sufrimiento en belleza. Con la mirada perdida interpretaba a algo, a alguien que solo ella podía ver. El paso del tiempo dejó su huella. La salud de Piaf se deterioraba, sus huesos se debilitaban, y el abuso de alcohol y medicamentos hacía más frágil su cuerpo pequeño. Aún así, subía al escenario con una fuerza sobrehumana, entregando al público cada pedazo de su alma, haciendo que cada lágrima ajena se mezclara con la suya. En los camerinos, entre suspiros y silencios, solía recordar los callejones de Belleville, la habitación fría de su niñez, los abrazos que nunca recibió, y comprendía que todo eso la había hecho la artista más completa de su tiempo. Finalmente, en 1963, la pequeña Gorrión se apagó. Su cuerpo frágil sucumbió ante las enfermedades y el desgaste de una vida vivida con intensidad extrema, con amores intensos, tragedias personales y un arte que la hacía eterna. París lloró su partida. Los teatros quedaron vacíos y silenciosos, pero su voz permaneció flotando en cada rincón de la ciudad, en cada canción que continuó inspirando a generaciones. Edith Piaf no fue solo una cantante. Fue un símbolo de resiliencia, de pasión y de amor por la vida pese a la adversidad. Su historia, marcada por la tristeza desde la infancia, por la pérdida de quienes amó y por un talento que iluminó la oscuridad, sigue resonando como un testimonio eterno de la fragilidad y la fuerza humana. Cada nota, cada verso es un recordatorio de que incluso en el dolor más profundo puede florecer la belleza más pura. Y así la pequeña Gorrión, aunque partida, sigue volando en cada melodía, en cada calle de París y en los corazones de quienes han conocido la intensidad de su vida y su arte. Su legado es un canto a la ternura, a la tristeza convertida en poesía y a la fuerza de quien, a pesar de todo, nunca dejó de cantar.